Existe otro relojito en el adolescente que también se altera, y este relojito tiene que ver con el ánimo. El ánimo, visto entonces como esta modulación, ya este equilibrio que se mantiene en un rango donde uno va su ánimo modulándose, y entonces nosotros tendemos en la mañana a amanecer con un ánimo, se supone, para enfrentar el día. Y a medida que va pasando el día, uno se va cansando y se le va apagando, ¿cierto?, la energía, ¿ya? Hasta que llega el momento en que uno está cansado y se acuesta y duerme. Y eso está sincronizado, nuestro relojito está sincronizado, fíjense ustedes, con el día de 24 horas. Nuestro cerebro tiene una sincronía con, entonces, la rotación de la Tierra. Si no, imagínense que tuviéramos un reloj interno de 30 horas. No podríamos adaptarnos a la sociedad, no podríamos adaptarnos, o un reloj más cortito, ¿ya? Bueno, hay patologías de este reloj, y esos son los que hemos visto ayer, que son los trastornos del ánimo. Pero en el caso del adolescente, fíjense que este relojito se altera también, como vimos, está alterado el sueño. Pero aquí también está alterado en que el ánimo de repente en el adolescente se va muy para arriba y de repente puede bajar en el día muy hacia abajo. Entonces uno no puede entender. El adolescente entonces está echado mirando perdidamente allá al horizonte, qué sé yo, y ay, estoy aburrido, tengo lata, no hay yo qué hacer, la vida ya no tiene sentido. Entonces a preocuparse, algo que está pasando a este lado. Y de repente suena el teléfono y le inyectaron al adolescente una energía particular. El adolescente se levanta, mamá, chao, me voy, y se fue. Y uno no puede creer y dice, pues yo no estaba, casi se me iba a suicidar y ahora partió por otro lado. Fíjense que esos cambios de ánimo en el adolescente también se debe a esta alteración de este ritmo biológico del ánimo, de este relojito biológico. ¿Ya? Ellos entonces viven en un estado que es como una constante irritabilidad. Son muy irritables. Entonces en un momento dado usted se acerca cariñosamente y los abraza y tienen una respuesta de ¡ah, déjame! Y al otro ratito ellos se acercan y lo abrazan a usted y uno dice, no, algo me pasa a mí, yo no entiendo qué me está pasando, mamá. ¿Cierto? La irritabilidad. Eso hace entonces, fíjense, que en el mundo del adolescente ocurran cambios tan bruscos. Ellos se van de un extremo a otro, ¿ya? Esta amiga, entonces, su mejor amiga, su mejor amigo, y al otro día, lo peor que me pudo haber pasado. Entonces uno ve cómo entran y salen de su círculo de amigos, gente, ¿ya? Eso está, fíjense ustedes, influenciado por este factor del ánimo. La irritabilidad en el adolescente es una característica, ¿ya? Y si esto ya es un conflicto para nosotros, imagínense lo que viene ahora, la sexualidad. En el niño está en una etapa de latencia, ahí está su sexualidad todavía no definida, el objeto que va a buscar, esa atracción profunda por ese objeto, ¿ya? Todavía está latente en él. Y para el niño el único amor que existe es su madre, por supuesto, y para la niñita es su papá, ¿ya? Y no hay más. Eso es todo. Y no necesita más en la vida. Hasta que de repente uno empieza a darse cuenta que la cosa no era así, porque la mamá se da cuenta que para ir a saludarla no se echaba colonia, no se echaba desodorante, ni se bañaba. Y de un tiempo a otro, de repente uno empieza a darse cuenta que la colonia del papá empieza a bajar, que el desodorante empieza a cambiar, y empieza a preguntarse, ¿qué está pasando aquí? Claro, aparece en el niño una fuerza, y esto es un misterio, fíjense ustedes. ¿Qué cosa? Los cambios hormonales del niño lo llevan. El 95% del cerebro funciona para ese objetivo, la atracción sexual. Y entonces empieza a aparecer el interés por el sexo opuesto.
Nuestro hijo chico entró a un colegio, ¿ya? Y después de haber pasado un par de semanas en clase, yo le pregunto, oye, le digo, ¿y qué tal las chiquillas en tu curso? Entonces me queda mirando y dice, ¿qué hay chiquillas? No se había dado cuenta. Claro, porque él entró al club de Toby. En la infancia se está en el club de Toby. Y las niñitas están en el club de la pequeña Lulú. Entonces, ellos están acá jugando. De repente, algo les pasa que empiezan a mirar al sexo opuesto. Ese cambio entonces marca el comienzo en la pubertad, fíjense ustedes, con un cambio en la psicología del niño, su sexualidad. Entonces, este relojito sexual, fíjense ustedes, comienza a funcionar de la siguiente manera. Hay momentos de alta tensión sexual y hay momentos de baja en la tensión sexual. Cuando ya todo creo que ya se resolvió todo y no hay problema, allá viene de nuevo la tensión sexual para arriba y vuelve a bajar. Y eso hace que la conducta del adolescente también se movilice de una manera diferente. Ahora le está pasando al adolescente cosas que nunca antes había experimentado. La atracción sexual, la tensión sexual vivida en su cuerpo. Pero al mismo tiempo, fíjense ustedes, estos cambios que vive el adolescente, de alguna manera lo percibe como peligrosos. Son cambios que le avergüenzan. Son cambios que le provocan, fíjense, pudor. La erotización que el niño siente le produce también, va asociado a cierto grado de pudor, de vergüenza. ¿Con quién nuestro adolescente habla sobre esto que le está pasando en esta área? Una buena relación con los padres y los amigos. Fíjense que si está la posibilidad que lo hable con los papás, que no es la regla, habitualmente este niño sobre estos cambios lo conversará con otras personas fuera de la familia. Ya. Hay un cambio entonces en el adolescente, fíjense, en su manera como empieza a ver la vida. Porque la sexualidad es una fuerza interna que lo lleva a buscar un objeto afuera. Objeto, una persona afuera. Y cuando encuentra esa persona, todo su sistema hormonal está en condición entonces, fíjense ustedes, de provocar una irrupción en el cerebro humano, fíjense ustedes, de sustancias que le hacen sentirse enamorado. ¿Se acuerdan de esa etapa ustedes? De esos amores platónicos que uno tenía por ahí, ¿ya? Y que poco a poco empiezan a canalizarse hacia la necesidad de estar cerca del otro, de escuchar al otro, de escuchar su voz, de ver su foto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que me lleva hacia el otro. Esa fuerza es lo que en general llamamos la libido, la sexualidad. La sexualidad es mucho más que la genitalidad, ¿de acuerdo? Hablar de lo sexual no estamos hablando de nuestros genitales, no estamos hablando de nuestras hormonas, de nuestro cuerpo. La sexualidad es un concepto en la Biblia, fíjense ustedes, mucho más amplio que la genitalidad, que lo corporal. La sexualidad, fíjense ustedes, está en una relación de cosas que me pasan a mí en torno a otros. Y nosotros vivimos, fíjense ustedes, en una sociedad donde lo sexual es y sigue siendo algo muy importante. Sin embargo, es de lo que menos hablamos. Y eso es la gran paradoja. Vean ustedes a su alrededor, nos andan vendiendo de todo lo que sea, ¿cierto? Con imágenes, con enfoques, ¿cierto? Erotizados. Y todos idealizando esta etapa de la vida que es la adolescencia, ¿ya? Entonces todas las grandes figuras, ¿cierto?, de la televisión, del cine, de alguna manera quieren parecerse a estos adolescentes despreocupados de la vida, felices, que son capaces de hacer todo, que tienen un cuerpo atlético, etcétera, etcétera, etcétera.